El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos hoy entonces en más un Anansi, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy estamos con Danielo. Me gustaría antes de más nada preguntarte quién eres. Buenos días, Joao, buenos días a todos. Es una pregunta bastante interesante, ¿quién soy? Recientemente me hicieron esa misma pregunta y lo que yo comentaba es que soy un indígena maya tzeltal, originario de Oxchuc, Chiapas. Por diversas situaciones soy un migrante, una persona que se mueve en diversos espacios, pero la primera necesidad de salir del pueblo, en este caso de Oxchuc, Chiapas, fue por deseos de querer estudiar y sobre todo en esos deseos de cumplir con ciertos parámetros que se nos establecen, y tuve que salir a la ciudad de San Cristóbal, luego migrar a la Ciudad de México, igual por cuestiones de estudio, ¿no? Soy también felizmente un padre que siempre está en el deseo de aprender de sus hijos, y una persona que ama con toda la extensión de la palabra, la vida, pero sobre todo también amante de la vida justa, una vida donde todos tengamos la oportunidad de conversar, de compartir y de tener las mismas oportunidades según también nuestras posibilidades. Soy una persona que ha aprendido a darle una significación diferente, o lucha por querer darle una significación diferente a todas esas palabras que tienen un significado desde la lógica instituida, desde el poder hegemónico. Creo que ese es parte también de lo que soy, un luchador en contra de las lógicas del poder del lenguaje. Eso creo que soy, más allá de las otras cosas, de los títulos y cartones. Tú articulas tres lugares, ¿no? El indígena maya, el migrante y alguien que se dedica a la disputa del lenguaje. ¿Qué lugar el lenguaje ocupa en esa posición que tú nombras como indígena maya, que tú nombras como migrante? Justo ahí viene la gran necesidad de querer pensar sobre estas lógicas del lenguaje. Entonces, indígena maya es porque de alguna manera son nombres impuestos, ¿verdad? Lo de maya no tanto, pero lo de indígena sí. Son nombres impuestos desde una externalidad, pero que de alguna manera ya se le ha dado cierta interioridad. Y en este momento de revueltas de lenguaje desde los mismos pueblos originarios, a mí me parece que
lo indígena es como, o se está en un proceso también de resemantización a partir de toda esa configuración de la subjetividad de los pueblos indígenas que se experimenta a partir de las lógicas de imposición y del despojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como el esfuerzo por darle otra semántica a la palabra, pero que esa semántica tenga como contenido la memoria de estos pueblos a quienes se les nombra, ¿no? En la relación de ser migrante, en este caso el lenguaje se vuelve importante porque también tiene que ver con estas maneras de salir de los espacios físicos, los territorios. Pero aquí me lleva a pensar algo muy importante con tu pregunta, ¿no? Cómo esta noción de migrante también nos ancla en un espacio físico. ¿Y por qué no pensar el migrante como este sujeto en movilidad, donde las fronteras políticas, las fronteras impuestas, no deben resultar tan trascendentales, ¿no? Sino más bien como búsquedas, el sujeto en la búsqueda de construcción de vida, pero también en la búsqueda de construcción de oportunidades y de posibilidades, ¿no? Pero más en la construcción de posibilidades, ¿no? En donde el migrante o el sujeto que se mueve va siempre caminando con su subjetividad, con su memoria histórica, pero también se va reinventando en los espacios que va conviviendo y que entonces eso nos permitiría, pienso yo, reencontrarnos desde otros lugares, desde otros modos, ¿no? Es un poco lo que yo podría compartir. Me llama atención lo que dices, porque en el texto que compartimos desde la página de IPECAL, tú das un énfasis en el arte de la traducción. Entonces, me gustaría entender, primero, cómo concibes esa idea de traducción, pero más allá, porque yo te escucho ahora y me hace sentido una posible relación entre lo que tú estás diciendo de nombrarse con ese pensar desde las fronteras, más allá de las fronteras, una relación de traducción. Pero me gustaría escucharte qué ves con esa cuestión de traducción y cómo la relacionas con todo lo que venimos hablando hasta el momento, ¿no? La idea de traducción, como lo venimos trabajando en el CELALI, voy a ubicar un poco el contexto, digamos, en el momento que se da un punto de quiebre, ¿no? Para empezar a querer resemantizar la idea de traducción. Es específicamente entre los años 2002, 2003, cuando nosotros en el CELALI, que es este espacio donde laboro también, estábamos llevando a cabo la traducción de los acuerdos de San Andrés. Y entonces en ese momento la gran lucha solo, era... Qué pena, antes de seguir, ¿podrías solo acordar para la gente que escucha que no es de México lo que son los acuerdos de San Andrés? Ah, claro que sí, hermano, claro que sí, con mucho gusto. Los acuerdos de San Andrés es un documento histórico que se firma el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó contra las injusticias, contra la discriminación, contra el desprecio, contra la exclusión del gobierno federal hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa declaración de guerra que sucedió el 1 de enero de 1994
se firman estos acuerdos en febrero del 96, en donde se asumen compromisos por parte del gobierno federal mexicano para lograr atender las demandas que se planteaba o que plantean todavía el Ejército Zapatista, porque el Ejército Zapatista todavía está vigente y con mucha fuerza, ahora en otros replanteamientos epistémicos también, ¿no? Es un poco a lo que refiere los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces, decía que en estos años 2000, si se firmaron en 1996, es decir, 6 años después, habría que hacer la traducción para que los pueblos indígenas tuvieran acceso a este documento, porque estaba escrito o fue firmado únicamente en lengua del español, ¿verdad? En la lengua otra. Y resulta que los pueblos indígenas pues hablan aquí en Chiapas lenguas mayas, en su gran mayoría, y también la lengua mijezoque. Muchos de estos habitantes son, y para entonces todavía eran predominantemente hablantes monolingües en sus lenguas locales. Entonces, con esa preocupación habría que llevar el documento a las diversas lenguas. Y cuando se empiece el trabajo de traducción en Celali, habría que comprender incluso qué era la traducción. Entonces empezaron a revisar documentos, incluso hasta en algún momento nos dieron pláticas sobre qué era la traducción. Pero evidentemente quienes nos compartían estas reflexiones era qué era la traducción en esta experiencia de traducir lenguas hegemónicas, es decir, del inglés al español, del inglés al francés, del francés al alemán, o cosas por el estilo, ¿no? Incluso, o de otras lenguas, pues, ¿no? Es decir, la traducción pensada desde esta lógica de la colonialidad lingüística. Y obviamente estar comprendiendo de esa manera la traducción, resulta que cuando se estaba llevando a cabo la traducción de los acuerdos de San Andrés, sucedía que si no comprendíamos una palabra, por ejemplo, ambas partes, por decir, que es una palabra muy, muy fuerte ahí en los acuerdos de San Andrés. Entonces se buscaba en el diccionario qué era parte, por ejemplo. Y entonces el diccionario te daba toda una definición, pero además en diferentes connotaciones. El primer conflicto era cuál tomar. Y muchas veces esas que uno tomaba, pues no era a lo que aludía a la palabra, la frase que estaba apareciendo en los acuerdos de San Andrés. Ante esta situación, empezaron como ciertas preocupaciones. Sin embargo, seguimos avanzando, y cuando ya terminamos la traducción específicamente en Tzotzil y en Tzeltal, se lo compartimos a algunos amigos, y uno de ellos, un escritor Tzeltal, y nos dice su observación, que lo que decía en la traducción del Tzeltal sí se entendía, pero realmente no era lo que estaba contenido en los acuerdos de San Andrés. O sea, así no decía nada de lo que decían los acuerdos de San Andrés. Y entonces nos llevamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Pues fue muy fácil encontrarlo, ¿no? Porque estábamos haciendo una traducción, primero desde la concepción de una lógica de lenguas hegemónicas, y luego estábamos buscando siempre contenidos semánticos de la lengua castellana, y que luego esos contenidos semánticos no eran los que estaban contenidos en los acuerdos de San Andrés. Ante esa situación, dijimos entonces, ¿qué hacer? Pensemos la traducción de otro modo, ¿no? Y no solo la pensemos, sino que la hagamos, porque ahí está algo importante de lo que dice Hugo Semmelmann. En ese tiempo yo no había leído a Hugo Semmelmann, ¿no? Pero es con lo que te das cuenta, es qué haces con eso que te das cuenta.
Y ahí es donde dijimos nosotros, ¿por qué no nos atrevemos a hacer la traducción desde nuestra propia memoria, desde nuestra propia experiencia? Y entonces empezamos a comprender que la traducción para las lenguas indígenas, en principio de cuentas, tiene necesidad de una matriz epistémica diferente, ¿sí? De una matriz histórica diferente. Es decir, que la traducción en lenguas indígenas tiene que ser como una posibilidad, primero, de mostrar sus lenguajes que de alguna manera, lenguajes o palabras que de alguna manera fueron cayendo en desuso por la misma práctica de la colonialidad, de la imposición. Y otra oportunidad era también como una oportunidad de búsqueda del sujeto, en la medida en que va escudriñando palabras en la traducción. Y como horizonte en la traducción, lo que uno pretendería es entonces que los traductores, ¿sí?, lograran, o se lograra ver el ejercicio de la traducción no como solo esa necesidad de llevar significados o información a los hablantes, sino más bien la práctica de la traducción, por eso es como un arte, la práctica como una posibilidad emancipatoria, de liberación de lingüística, donde las lenguas se puedan quitar este yugo propio de la colonialidad lingüística, ¿no? Es ahí donde digo, la traducción merece, la traducción en lenguas indígenas, lenguas mayas, merece una reinvención de la semántica, ¿sí?, para que también genere otras oportunidades y estas otras maneras de ver la vida, pero desde las propias lógicas lingüísticas. Por poner un ejemplo, ¿no?, nos encontrábamos con muchísimas palabras, y ahorita comparto un poquito sobre la metodología que se trabajó, que fue muy ilustrativa, ¿no? Una palabra, ¿no?, en celtal y en lenguas mayas es muy predominante esta palabra, y que nos devela con mucha objetividad cómo se da esta lógica de colonialidad de pensamiento, ¿no? Y una vez que se colonializa el pensamiento, el sujeto asume su condición de ser colonizado sin mayor cuestionamiento, ¿no? Y luego eso se le llama cultura, es lo grave, ¿no? Entonces, en celtal existe la palabra muculahualil. Este muculahualil es para referir al presidente de la República, al gobernador del estado, y al presidente del municipio se le llama ahualil. Pero el muculahualil, haciendo como un traslado de lo que significaría al español, la traducción sería como presidente. Perdón, el gran amo, ¿verdad? Mucul, grande. Ajau, ahualil, es de ajau, amo, dueño, el gran amo. O sea, en esa semántica los pueblos indígenas establecen una relación de inferioridad ante el gran dueño. Uno se asume como propietario, como esclavo, ¿no? El asunto que en el nombre muculahualil se determina una relación que los pueblos indígenas lo asumen sin mayor cuestionamiento. Entonces, cuando llega un presidente, un gobernador a un pueblo, yo recuerdo en mi infancia, cuando llegaba el gobernador, ¿qué es lo que se hacía? A decir de la comunidad, se elegían como las muchachas más bonitas. Se les vestía con un atuendo nuevo, ¿no? Se le ponía juncia desde el lugar donde bajaba el gobernador o el presidente, como para que caminara.
y se le cargaba, pues, no puedo ahorita construir la imagen, pero se le cargaba entre 4 hombres, es decir, se atravesaban 2 palos, se montaba una silla en la que se iba a sentar el gobernador o el presidente, ¿no? Esa es una práctica, ¿no? Que nos muestra el cómo se asume la condición de sujeto oprimido, la condición de sujeto colonizado, ¿no? Y entonces dijimos, pero ¿por qué se le llama Mukula Hualil? ¿En qué momento hubo este cambio, esta imposición de la palabra? Y empezamos a darnos cuenta que la imposición de esta palabra expulsó, sacó, despreció las palabras propias del celtal en este caso. Porque en celtal está la palabra ante el túnel, ¿verdad? Ante el patán, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Significa el servidor del pueblo. Es decir, una autoridad, llámese gobernador, presidente, es un servidor del pueblo. De ahí surge es también como una significación del mandar obedeciendo, ¿verdad? El pueblo manda y el gobierno obedece. Es un poquito también la semántica de este ante el túnel, porque la autoridad es alguien que obedece, es alguien que sirve. Y por eso esta práctica, pues, de ser autoridad en los pueblos indígenas en los 70s, en los 60s, todavía en Okchu, se le iba a hablar al presidente municipal para que fuera la autoridad, el ante el túnel. Ahora ya no. Ahora ya todo es a través de las lógicas de partidos políticos. Como una palabra entonces nos cambia toda la lógica, pero nos cambia todas las relaciones, ¿no? Pero entonces, acá es cómo se va metiendo estas lógicas hegemónicas en las lenguas indígenas. Por eso, aquí el asunto está en que cuando uno traduce, uno realmente, ahora en lenguas indígenas, es como, en principio de cuentas, una búsqueda de sujeto colectivo, ¿sí? Es un poco lo que puedo plantear. Ay, perdón, sí, se me está escapando lo de la cuestión de cómo trabajamos la cuestión metodológica de la traducción de los acuerdos de San Andrés. Pues lo hicimos con la comunidad, palabras que de pronto no encontrábamos en la lengua, los traductores propiamente no lo encontraban, había que ir en la comunidad. Nos fuimos en las comunidades a rescatar palabras que habían caído en desuso, y recuerdo algunas expresiones muy potentes, ¿no? Por ejemplo, en la región MAM, un señor ya anciano, como de 75 años, 80 años, nos compartía, nombre Demetrio. Él nos decía que la traducción de los acuerdos de San Andrés fue como una herramienta que le permitió arrancar las palabras que desde hace tantos años habían sido enterradas. Fíjate qué imagen tan fuerte, porque en ese entierro de las palabras se les enterró su memoria y entonces empezaron a querer ser como el otro. Y por eso en la región MAM, hoy en día, los niños no hablan MAM, los jóvenes en su inmensa mayoría no hablan MAM, ¿sí? Únicamente los ancianos, personas de más de 50, 60 años son los que hablan el MAM, ¿sí? Y en el caso de acá en Chiapas, pues no sabíamos cómo decir desplazados, y bueno, no había necesidad de inventar algo, y nos fuimos a una comunidad que había sido formada por desplazados. Ya ellos tenían el nombre, cómo referirse, ¿verdad? Entonces, estas palabras que fuimos encontrando
que eran difíciles de traducir, nos empezó a llevar a una búsqueda. Muchas veces recurrimos a las generosidades gramaticales de la lengua para inventar algunas palabras, pero siempre con las personas. Si nos decían, se entiende, no se comprende, ¿no? Y ya cuando terminamos el proceso de la traducción, la primera experiencia que tuvimos en la presentación del material lo hicimos en la Ciudad de México. Y ahí es donde surgió una frase muy importante, que no recuerdo si está dicho en el texto que compartí, pero en otro texto lo tengo escrito, ¿no? Es eso de que decía el obispo Samuel Riz, en estos momentos de aparente traducción, de aparente tranquilidad, en estos momentos de aparente tranquilidad, algo grandioso está sucediendo en el estado de Chiapas con el arte de la traducción. El arte de la traducción significa la liberación de las lenguas indígenas. Y la liberación de las lenguas significa la liberación del pensamiento. La liberación del pensamiento generará hombres libres. Entonces, con toda esta necesidad, es como nosotros posibilitamos la traducción, ¿sí? Era eso lo que quería contar. Entonces, al recordarnos la canción Bolonchón, tú hablas del jaguar herido que levantas bailando, ¿no? Ajá. Y acá hago una relación porque tú haces ese lugar de lenguas que estaban enterradas y que fueron rescatadas dentro de ese proceso de traducción
en esa frase que dices, al liberar las lenguas, liberas a un pueblo, ¿no? Y ahora que tú hablas del baile, una parte que no comentaste es que tú eres poeta además, ¿no? Entonces, me gustaría saber, aliado a toda esa reflexión que has traído desde la traducción, ¿cuál es el papel de inventar y crear con la palabra para generar esos procesos de liberación que tú dices? Creo que ahí está la posibilidad, la esperanza, porque la creación está en primera instancia generando como, primero, placeres en muchos de los escritores, ¿no? Pero también en muchos de los hablantes comunes, ¿no? ¿En qué sentido digo generando placeres? En el sentido de empezar a disfrutar el reencuentro con la lengua, el reencuentro con la memoria. Por eso no estoy muy de acuerdo con quienes destacan que hay que salvar la memoria, hay que salvar las lenguas. Me parece que la movida va por otro lado. Es la memoria quien va a salvarnos. Hay que ir en búsqueda de ella, no para salvarla, sino para encontrarnos, ¿no? Entonces, en este reencuentro con la memoria, uno empieza a encontrar como estas hermosuras de estar como empezando a querer comprender la vida desde estos lugares históricos, ¿no? ¿En qué sentido, no? Estos lugares históricos, ¿no? En el sentido de que ahí hay otros placeres para vivir. El placer de la convivencia con el otro. El placer de la convivencia con la naturaleza. El placer del reconocernos partes de la tierra, como parte de nuestro cuerpo. Y por eso se le llama Madre Tierra. Es ahí donde el papel de la creación nos va a ir como quitando todas estas cargas que pesan sobre nuestra subjetividad, que pesan y que muchas veces no los habíamos sospechado, que al contrario la asumíamos, ¿no? Y en el hecho de asumirlo estaba como el deseo de querer aparecer como el blanco, como ese otro, como el hispanohablante. Y cuando digo blanco, no necesariamente es querer ser blanco, sino querer tener lo que asumíamos como blanco. Y era, en ese deseo de tener, era identificarse, si es que se puede decir, con una lógica de pensamiento, sí, con una lógica de pensamiento a costa de. Entonces, por eso ahora, y qué hermosa la figura que se recupera con la canción del Bolomchón, efectivamente, ¿no? O sea, a través del arte, ¿cómo entonces se puede potenciar
al sujeto a la memoria, desde la memoria. Se puede potenciar al sujeto desde su memoria. Y el baile, la danza de las palabras puede ser el ritual más importante en donde se pueda recuperarse el sujeto desde su memoria, que nos vaya mostrando ante el otro, pero no para que el otro nos mire con sus claves, sino que nos pueda mirar desde nuestras claves, desde nuestros simbolismos. Y tampoco engendrar como juicios hacia ese otro, porque al final de cuentas también en la manera en cómo nos mira, también hay una mirada colonizada. Entonces, si podemos mostrarnos con nuestras claves, es posible también que las miradas colonizadas caigan y entonces al caerse esas miradas colonizadas se abran estas miradas apreciativas que nos permitan detenernos por un momento en esta vorágine de la vida y empezar a apreciarla en toda su extensión, ¿no? Siento que esta fuerza del arte se mueve por ahí. Y ahí es importante trabajar también esta cuestión de las emociones, de este dolor asumido históricamente, porque muchas veces pareciera ser que la reacción es de coraje, la reacción es de malestar. Y entonces en ese movernos desde el coraje y el malestar, pero desde lo instituido, no nos da la oportunidad de potenciar el movimiento, porque entonces nos lleva en un consumo de energías, de nuestras propias energías, que no nos permiten mostrarnos como queremos mostrarnos, ¿no? Es ahí donde la trascendencia de la resignificación nos va a permitir como empezar a crear lugares posibles, pero donde nosotros empecemos a sentir este placer por estar en ese lugar posible, es decir, darle otras dimensiones, otros tejidos simbólicos a estos lugares donde nosotros habitamos, pero que muchas veces los habitamos no porque lo hubiéramos querido, sino también porque ahí nos eyectaron, ahí nos empujaron, y entonces ahí estamos. Y es muy difícil simbólicamente salir pues, de ese lugar así. Por lo tanto, hay que reinventar ese lugar, hay que resignificar ese lugar con otra forma que nos haga sentir en mayor armonía de nuestro cuerpo, mente, corazón. Y si eso es posible, la armonía con los espacios simbólicos va a suceder, porque está la conexión corporalidad-territorialidad. Eso es. Me gustaría pensar una cuestión que acabas de decir, de ese lugar de reinventar y del lugar que se ha puesto, ¿no? ¿Cómo? Porque justamente tú hablas del bolonchón, que para una cultura blanca, desde la óptica de la ciudad, sería un folclore. Y ese lugar del folclore como ese lugar de un otro que tú aprecias, pero no desde un lugar de saber, pero un lugar como un lugar distanciado muchas veces, ¿no? Y entonces, me gustaría saber de eso que tú has participado de la reinvención. ¿Qué en esa clave de diálogo, de conocer el otro, de aprender con el otro, ¿qué
¿qué de todo eso que has construido junto con otras personas en el norte de México te ha permitido reinventar, que tú crees que podría ayudar a leernos en ese momento de la historia? Sí, en este momento realmente lo más potente que uno puede encontrarse en lenguas mayas es el deseo de la vida con el hermano, de vivir con él, de crecer con él. En lenguas mayas siempre se habla desde esta relación del nosotros. La lógica del individualismo, semánticamente hablando hoy en día, no está muy presente. Sí existe el individuo, sí tiene su lugar. Por decir, cuando alguien está construyendo, poniéndole piso o haciendo su casa, ¿no? Regularmente se habla en forma inclusiva, no exclusiva. Es decir, se dice las pastigna, es como ya hicimos nuestra casa, aunque se sabe que es de una persona, es de una familia. Y la persona que escucha puede decir, la pastic, ya lo hicimos, ¿verdad? Es decir, hay una aceptación de la inclusión, pero que en esa aceptación de la inclusión también hay un compromiso, ¿verdad? Del continuar con esta vida comunitaria siempre al servicio del otro, del hermano. Que cuando alguien tenga la necesidad de componer su casa, bueno, también se hará también en un trabajo comunitario, ¿no? En un trabajo de solidaridad, ¿no? Bien, aunque la casa sea de una familia, pero al final de cuentas se asume como que la casa es de la comunidad. Por eso, eso me parece a mí muy, muy importante darnos cuenta. ¿Y por qué decía ese momentito que estas lógicas o esta cuestión semántica presente aún está? Pues porque ahora aparecen otras maneras, otros formatos de relacionarse, y por eso articulo esto que estoy reflexionando con lo que estaba yo planteando recientemente. Es decir, cómo la cuestión de la creatividad nos permite empezar a disfrutar de estos placeres del reencuentro con nuestra memoria, ¿no? Y reencontrarnos con nuestra memoria es reencontrarnos con el otro. Reencontrarnos con el otro es también reencontrarnos con la comunidad. Y así. Y nos vamos entonces pensando a niveles más globales, que nos vayan mostrando como esta necesidad que hay de aprender a convivir con el otro, es decir, cómo dejar de lado estas lógicas de competitividad y por el contrario aprendamos a convivir más y competir menos, ¿no? Es en ese sentido donde hoy yo pienso, y eso no lo planteo yo, ¿no? Eso lo plantea otros pensadores latinoamericanos, ¿no? Que en América Latina empieza a surgir como una categoría importante, ¿no? Que puede darle sentido, articular todas estas
estos deseos, ¿no? De otro mundo posible, ¿no? Y es la categoría de Madre Tierra. Esa categoría de Madre Tierra que reinvente nuestra relación con nuestros espacios, que nos vayan reinventando nuestra subjetividad, pero eso tiene que ver también con la apertura en cómo nosotros estamos mirando a la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra como fuente de vida, ¿sí? Y en esa esperanza de ver a la Madre Tierra como fuente de vida es como la esperanza donde podemos de verdad darle lugar a ese otro, como un hermano siempre que está uno caminando juntos, porque al final de cuentas todos somos hijos de la Madre Tierra. Por eso mirarnos como hermanos, sin importar colores, tamaños, no sin importar, sino mirarnos y generar la posibilidad de este reencuentro, ¿no? Ahí me parece que hay como estas claves que nos empiecen a mirar, ¿no? En celtal se dice metic balumilal, ¿no? Es como eso que decía yo, la Madre Tierra, nuestra máxima expresión. Y entonces con todo esto empezar como a cultivarnos en nuestros sentires, en nuestras emociones y también empezar a pensar otro mundo posible. Pero en el acto de pensar está la esperanza de cultivar la posibilidad, es decir, pensar para vivir y no pensar para excluir. Es eso lo que yo creo, hermano, es eso. Perfecto. Y a modo de cierre, me gustaría saber cuáles son tus sueños. Me vas a hacer llorar, hermano. Me vas a hacer llorar. No, mira, los sueños yo es con una sociedad en donde aprendamos a convivir, a estar siempre con el otro, a aperturar nuestra mirada apreciativa. Sueño con un lenguaje más cálido, un lenguaje donde tengamos menos palabras, pero que nuestras palabras que tengamos estén llenas de calidez, de fraternidad, en donde nuestro corazón se le dé el lugar que de verdad tiene, esté activado, y nuestra razón no sea tan imperial sobre el corazón. Sueño con que guardemos mayores silencios y que en el silencio se exclame nuestro grito más profundo y más sentido de construir un mundo donde la palabra nos encuentre más allá de que nos separe, nos distancie, que la palabra no nos sirva para expulsar al otro, sino que la palabra, como dice Estela, nos susurre cosas al oído del mundo. Eso es mi sueño, hermano, porque justamente los zapatistas en su momento dijeron, no tenemos más arma que luchar que nuestra palabra. Y yo eso lo creo. Nuestra palabra es la más fuerte, la más importante. Va lento, pero vamos avanzando. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.